A raíz del referéndum celebrado en Suiza el 5 de junio de 2016 para la implantación de una renta básica universal y el hecho de que en algunas ciudades holandesas o en países como en Finlandia se está experimentando con la renta básica universal, además de figurar en el programa electoral de alguna formación política, ha posibilitado la incorporación de esta propuesta al debate económico y político. Está presente en los medios de comunicación y de forma habitual se encuentra algún artículo en el que en ocasiones se mencionan las bondades de la renta básica, aunque en la mayoría de los casos se nos previene sobre la implantación de esta medida social. En el Observatorio de Renta Básica de Ciudadanía de ATAC Madrid viene trabajando desde hace años en dar a conocer esta propuesta, saliendo al paso ante algunas afirmaciones que, fruto seguramente del desconocimiento, se viene realizando sobre la renta básica universal desde algunos medios de comunicación, puesto que partiendo de premisas equivocadas se llega inevitablemente a conclusiones erróneas. Por ello, se hace necesario realizar actos como el que presentamos a continuación, que pretenden aclarar conceptos y desterrar prejuicios. ¿Cuáles son sus costes, sus posibilidades, sus consecuencias, sus potencialidades? De todo esto se habló en profundidad en el acto organizado en el Observatorio de Renta Básica de Ciudadanía el 4 de mayo de 2017 en el Círculo de Bellas Artes de Madrid. Razones obvias por las que la renta básica es cada vez más urgente. Una, la situación intolerable de pobreza y desigualdad. Creo que los datos los conocéis, desgraciadamente se repiten y desgraciadamente además se van agravando en España, que somos, ahí sí que estamos en los primeros lugares de incremento de la pobreza y del riesgo de exclusión, ¿no? El que 1 de cada 3 menores esté en esta situación en España es de esos temas que deberían sacar a la calle realmente y buscar soluciones, ¿no? Y otro dato importante, que trabajar ya no es garantía de salir de la pobreza, ¿no? Hay una frase muy transversal, parece ser, porque se la escucho tanto a políticos de izquierdas como de derechas, que no sé por qué hay mucho vicio con repetir desde la política profesional, ¿no? Y es la frase "como no puede ser de otra manera". Yo cada vez que la escucho se da precisamente porque quienes provenimos de los movimientos altermundistas, precisamente, tenemos el lema de "otro mundo es posible" y por lo tanto esto es una pura contradicción, ¿no? Una paradoja, una cosa con la otra. Creo que es un error y que, de hecho, en un mundo cada vez más injusto, dominado por una economía capitalista tremendamente depredadora, pues empezar diciendo "como no puede ser de otra manera" ya es negarse de alguna forma a uno mismo. Como dice mi maestro Boaventura de Sousa Santos, no necesitamos un pensamiento de alternativas, sino necesitamos un pensamiento alternativo de alternativas. Con las armas melladas del viejo sistema es muy difícil que podamos salir del agujero y la crisis de civilización en la que estamos, donde hasta un pobre está dispuesto a votar a sus verdugos. Creo que estamos en un momento en donde aquí mismo en Madrid hace unos años nos escandalizábamos de ver a gente mirando en los cubos de basura y ya nos da lo mismo. En las elecciones últimas en Ecuador, casi 3 millones de ecuatorianos votaron en un referéndum ad hoc con las elecciones, permitiendo a los políticos a que tuvieran dinero en paraísos fiscales. O sea, pobres permitiendo a los ricos a tener dinero en paraísos fiscales. ¿Y qué les voy a decir de aquí en España, donde el Partido Popular ganó las últimas elecciones y en donde ciudades golpeadas duramente por la corrupción volvió a ganar el Partido Popular? Ya no solamente hay pobreza y exclusión, hay expulsión. Y está primando algo que hemos llamado, o algunas llamamos, sistema de precariedad, que no es un accidente, que no es algo puntual, que es una vuelta de tuerca del sistema y que ha venido para quedarse. ¿Y en qué sentido o a qué llamamos precariedad? Porque la precariedad no es solamente tener trabajos de mierda con salarios de mierda y condiciones nefastas, es algo más, ¿no? Que todo el sistema está basado en el pleno empleo. Y viene de ahí, ¿no?
Entonces, cuando entramos en una fase donde el pleno empleo puede ser muy complicado, significa que chirría, ¿no? Y está chirriando. Y además, pues sociológicamente, ¿qué ha pasado? Uno, la mujer ha quedado fuera del mercado de trabajo durante muchos años y los niños están fuera, los menores. Con lo cual, frente a lo de salvemos primero a las mujeres y a los niños, parece aquí al revés, ¿no? Fastidiemos lo más posible a las mujeres y a los niños, ¿no? Yo no dejo de defender el pleno empleo, la búsqueda del pleno empleo, pero también hay que hacerse muchas preguntas con respecto a si podemos seguir apoyando un productivismo, ¿no?, para conseguir ese pleno empleo que quizá en términos sociales no sea tan beneficioso para todos y todas, ¿no? Creo que desde el feminismo y el ecologismo, los límites del planeta y muchas otras cuestiones, esto ya se ha apuntado y que creo que aquí también la renta básica sería un parámetro bastante positivo. Por tanto, ya digo, creo que cuando uno habla de renta básica está hablando de un problema profundamente político y no técnico. Y esto tiene que ver con algo que me parece que es terrible, ¿no? Y es que hemos dejado de preguntarnos qué es una sociedad justa. Es algo como que parece que es de idiotas. Nos preguntamos sobre qué es rentable o qué no es rentable, pero qué es una sociedad justa nos parece absolutamente fuera de lugar. ¿Por qué? Porque no hay que olvidar que la discusión sobre la renta básica nace antes, pero sobre todo empieza a cobrar cuerpo en un momento de hegemonía neoliberal. El modelo neoliberal es un modelo en donde todos somos empresarios de nosotros mismos, donde vivimos la vida como si fuéramos empresarios, invirtiendo en nosotros mismos individualmente y en competencia con los demás. Y en ese contexto, ya digo, de lucha de todos contra todos, es complicado, ¿no?, entender qué es una sociedad justa. El sistema actual es ineficiente. Tú lo has vivido, lo has contado. Es un sistema de prestaciones complejo, que no llega a mucha gente. Los estudios de la Red Europea de la Pobreza son concluyentes, o sea, se puede tardar hasta 12 meses de media en conseguirlo. Una gran parte de la población que tenía derecho a rentas mínimas no las consiguen. Hay una trampa de la pobreza evidente, es decir, que como la pierdes, ahora se empieza a corregir a veces, pero la pierdes si obtienes empleo, pues o te interesa estar en negro o no trabajar en esas situaciones. En todo caso, que los modelos tradicionales no nos sirven, quizá nunca sirvieron, pero ahora es evidente, y por lo tanto tenemos que buscar otras fórmulas, y la renta básica automática parece que es un elemento imprescindible en el estado de bienestar del siglo XXI, ¿no? Creo que la discusión sobre la renta básica pone otra vez encima de la mesa preguntas importantes que tienen que ver con el contrato social, y esto no es nada baladí. Tenemos el derecho a pensarlo y necesitamos tiempo para pensarlo. Y yo creo que con la vida que llevamos es muy difícil encontrar tiempo para pensar nada, ¿no? Y en ese sentido estoy absolutamente convencido de que la renta básica nos permite recuperar un elemento de conciencia y un contrato social donde recuperemos aquello que decía, ¿no?, la Constitución de Cádiz, ¿no?, que los españoles eran justos y benéficos, ¿no? Y yo creo que una renta básica nos permite volver a hacernos preguntas importantes. Porque si hay una base material en la humanidad y en nuestras sociedades, seguramente tendremos más herramientas para desmercantilizar esas 4 mercancías ficticias. Con una renta básica es más complicado que la Tierra se convierta en algo que están depredando y que hay medio planeta Tierra que no podemos usar. Por supuesto, el ser humano tiene más herramientas para liberarse de condiciones de explotación que le robe la dignidad. Lo mismo ocurre, fíjense ustedes o fijaos vosotros, con el conocimiento, ¿no? En la medida en que yo creo que una sociedad con una renta básica es una sociedad infinitamente más creativa. Es una sociedad donde tú puedes arriesgarte a pensar porque no te lo juegas todo. Y por tanto, una sociedad más creativa es una sociedad que puede, por ejemplo, poner el conocimiento en horizontal. Y podemos tener un conocimiento que no esté bajo la lógica terrible y maldita de las patentes. Por todo ello, la alternativa está clara. Es una renta básica de ciudadanía, una renta mínima automática, como queremos llamarlo, ¿no? ¿Por qué? Porque supera todos los inconvenientes actuales. Por resumirlo, es automática, es incondicionada, es compatible con otros ingresos y la burocracia que exige es mínima, ¿no? Esto conviene destacarlo porque todavía, en palabras, en escritos y tal, se confunden muchas veces renta mínima, renta básica, renta condicionada. Entonces, estas son condiciones
que solo se dan en lo que estamos defendiendo, en renta básica automática. Uno de los efectos que se han experimentado es que estimula un cierto incremento de actividades no incluidas en el PIB. Llámese voluntariado, llámese aficiones artísticas, llámese la economía de cuidados, esa tan importante y olvidada en el PIB, ¿no? Con lo cual eso es un aspecto de eficiencia también. Realmente en términos de bienestar, incrementar ese aspecto es importante, ¿no? Inyecta libertad para jugártela un poco, inyecta libertad para, en momentos de tu vida, tomar decisiones sin que te vayas al carajo. La renta básica se acerca a algo que ya no estamos haciendo, que lo leía el otro día en una entrevista, ¿no?, breve. Ya no se hace física básica, física teórica, porque no es rentable. Pero si no se hubiera hecho física básica, pues no se hubieran inventado los semiconductores y no habría Internet, ¿no? Entonces el capitalismo es tan cortoplacista, ¿no?, que estas cosas no las ve. En cambio, la renta básica te permite innovar cosas, te permite hacer cosas creativas, cosa que creo que es muy relevante. Y por tanto, yo creo que a veces tengo la sensación de que, claro que hay que repartir el trabajo, claro que hay que bajar la jornada laboral, claro que hay que jubilarse antes quien quiera en algunos trabajos, ¿no?, y en otros habría que pensarlo. Pero a veces tengo la sensación de que desde la izquierda se construye una idea del trabajo un poco mítica, ¿no? Y creo que no es real, ¿no?, porque no todos los trabajos son iguales y por tanto, creo que poner a discutir renta básica y trabajo creo que no es correcto, porque en el siglo XXI estoy cada vez más convencido de que vamos a ser como la luz, onda y partícula en muchas cosas, partido y movimiento, consumistas y ecologistas, masculinos y femeninos, municipales y globales. Tampoco viene a sustituir el resto de mecanismos de solidaridad e igualdad que hemos logrado y mantenemos un poco a duras penas, ¿no?, como muchos servicios públicos, el resto de derechos, etcétera, ¿no? No viene a sustituirlos, viene a complementarlos. Es algo que complementaría. Y, desde luego, desde esa perspectiva que os digo, de aceptar que no es en sí misma un cambio del sistema, no es un hecho revolucionario, lo que sí, desde una óptica pues bastante de izquierdas y anticapitalista, sí puede ser, o para mí lo es, un buen puente para transitar en un cambio de sistema hacia otro más justo. Se dice que distorsiona el mercado laboral. Claro, es que no es un mercado. Es que lo llamamos un mercado laboral y a veces nos olvidamos de 100 años de luchas de los trabajadores y trabajadoras precisamente para recordar que los seres humanos no somos mercancías como las zanahorias, cuyo precio se determina en la oferta y la demanda desde un criterio supuestamente de igualdad entre empleadores y empleados, ¿no? Una renta básica se reducen las purgas, se reducen los chantajes y también es un recordatorio de que trabajamos para vivir, no vivimos para trabajar. Por supuesto, todos los subsidios inferiores a la nueva renta serían absorbidos, es decir, no sería a más, sino absorbidos, ¿no? Luego lo explico un poco. Las no contributivas prácticamente desaparecerían, a lo mejor hay algún complemento transitorio, pero sería toda la maraña de prestaciones asistenciales se simplifican en una renta básica, y las contributivas, pues la de jubilación cambia en el sentido de que ahora cobramos en función de lo cotizado, ¿no?, con un complemento a mínimos en su caso. Ahora la cuantía fija, el mínimo, obviamente más alto, sería para todos. Y el resto, en proporción, de alguna forma, a lo cotizado, lo cual significaría equilibrar pensiones, seguramente, ¿no? Y también afectaría todo el sistema de financiación y eso de la quiebra. Y luego, respecto al desempleo, sería inicialmente lo mismo, pero habría que pensarlo porque en su aplicación podría llevar a efectos perversos, ¿no? Pero eso, si queréis, en su caso lo debatimos después, ¿no? Bueno, pues en mi estudio de financiación, datos 2010, datos que en algunos debates me han dicho aquí hay un error, en un caso de más y en otro de menos, o sea que podría variar algo, pero la idea está clara, ¿no? Si la renta básica cuesta 100, esa renta básica, he dicho de 400 euros de adulto, ¿no? Obviamente, cuando se vaya a aplicar habrá que estudiar todo más a fondo, pues las prestaciones absorbidas de la Seguridad Social supondrían ya un 35% de ese coste. Las del IRPF, 16%.
En administración, esto es muy difícil saberlo, ahí he copiado la previsión que hacen Raventós y compañía de la mitad de lo que se, la mitad de lo que se gasta ahora en administración, en gastos sociales, en prestaciones sociales, pues considerar que se podría ahorrar. Todos sabemos que luego son muy relativos. Ayudas familiares, que esas son menores, un 1%, y un incremento de recaudación que aquí es conservador, es un 4%. Es decir, ¿qué es lo que va a implicar la redistribución que provoca la renta básica? Probablemente un incremento de consumo, sin duda, y ese incremento de consumo, como sabemos, lleva ya en sí mismo un impuesto, ¿no? Y en los niveles más altos van a pagar más, ¿no? Bueno, entonces, eso significa que con estos cálculos sale un 58% que ya estaría financiado. Es decir, podríamos pagar, por ponerlo simplificadamente, al 58% más pobre de la población una renta básica sin que costara un duro. ¿Qué ocurre? Que claro, al que es el 58,2, al siguiente de repente pasa de renta básica a cero. Hay que hacer una cosa progresiva, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se propone? Devolverlo en el IRPF, con lo cual la corrección es automática, con los matices que luego haré. Es automática en el sentido de que si no ganas nada, cobras la renta básica al 100%, si ganas poca, sigues cobrando la renta básica al 100%, ahora vamos a poner ejemplo, y en los más altos vas devolviendo. Aquí un ejemplo esquemático, por favor, entended que es solo a efectos de que se entienda cómo funciona, ¿no? El subsidio que recibe cada uno, las decilas de renta, como sabéis, es ordenar al 10% de la población, de los más pobres, en la decila 1, a los más ricos la decila 10, ¿no? Entonces, las tres primeras decilas, en este ejemplo simplificado, cobrarían el 100% del subsidio y devolverían 0. En cambio, las siguientes progresivamente irían devolviendo. Volverían un 5, 25, 45, un 85, 95, no se ve al final, pero la otra, bueno, la he tomado con el micrófono. La última devolvería el 100%, ¿eh? Se me ha salido del cuadro, ¿eh? Con lo cual, como veis, en el ejemplo, bueno, justo falta el último, pero se ve, al final, el gasto total es el 58%. Es decir, lo que decíamos, hay dinero para dárselo al 58%. Pues lo damos, pero de forma gradual, de modo que se evite el error de salto, ¿no? Entonces, concluyendo, que la renta mínima automática incondicionada es necesaria, yo añadiría urgente, en la situación actual, por las razones que hemos visto, e insisto en lo que decía antes, sin tocar, obviamente hay que tocarlas, pero sin quitar prestaciones del estado de bienestar, ¿no? Hay discusiones dentro del feminismo que han venido a plantear que la renta básica no es realmente feminista en la medida en que al ser una renta incondicional no diferencia entre hombres y mujeres, ¿no? Que es un argumento que no es muy sólido. Es un argumento que fue válido para criticar planteamientos de justicia de Jürgen Habermas, pero que cuando se plantea aquí al tema de la renta básica no funciona. ¿Por qué? Porque es que al revés, es que las dos grandes discusiones que hay en qué hacer con los cuidados, bien sea remunerarlos, ¿no?, para que la mujer tenga un espacio también de independencia, o que los hombres nos incorporemos a los cuidados, en cualquiera de esos dos elementos la renta básica colabora. Y por tanto, ya digo, el argumento no es muy poderoso. Y se señalaba eso, que tiene más dificultades. Ahora bien, se exagera mucho el efecto llamada, que parece estar implícito en decir, es que van a venir. Pues mira, en el País Vasco y Navarra las rentas mínimas son mucho más altas que en todas las comunidades alrededor y no se ha observado ningún efecto de cambio, y fíjate que es fácil, ¿no? Y no han cambiado por ello residencias, ¿no? La experiencia es que más que los efectos llamada funcionan los efectos patada, los efectos expulsión, ¿no? Es decir, uno se siente expulsado de donde está porque no tiene oportunidades, porque tiene guerras, porque le persiguen, y eso es lo que le lleva a soñar algo mejor, ¿no? Mucho más. Porque si solo fuera el efecto llamada, pues probablemente todo el mundo coincidiría en que es fenomenal, es decir, que la gente se mueva y que tal. La historia de la humanidad es una historia de gente moviéndose de unos sitios a otros, ¿no? Si uno piensa una renta básica universal, de repente hay cosas que las estamos pensando hoy desde presupuestos diferentes y pasamos a verlos desde un presupuesto de una persona mucho más emancipada. La eutanasia, como os digo,
Ya no es que de repente te sientas inútil o que de repente pienses que estás molestando, que no. O sea, la sociedad te está remunerando por estar ahí. Igual que tienes derecho al voto, tienes derecho a un mínimo básico para vivir. Y por tanto, si decides acabar con tu vida, es una decisión que no tiene que ver con que te consideres un parásito para la sociedad. De la misma manera que la concepción de la prostitución deja de ser visto en esos términos, ¿no? Y cambia mucho, fijaos cuánto. Yo me he enfadado mucho recientemente cuando escuchaba una pareja de homosexuales con lo que han sufrido y la falta de empatía que están teniendo muchos de ellos, y diciendo, somos una pareja de homosexuales, tenemos un deseo, que es ser padres. Y el modelo neoliberal dice, que tienes un deseo, pues tienes derecho a ese deseo siempre y cuando lo mercantilices. ¿Tienes el deseo de ser padre? Pues tienes derecho a ser padre siempre y cuando te compres un vientre de alquiler. Con la renta básica, de repente, estas cosas, fijaos, cobran radicalmente otro espacio. Porque nadie vende un riñón, nadie vende ni se convierte en un útero de alquiler, nadie se acuesta con gente con quien no quiera, nadie soporta que le robe su manera de pensar y nadie se plantea la vida o la muerte en términos de su espacio económico. Y solamente por todas estas cosas creo que pensar la renta básica creo que nos hace demócratas del siglo XXI. Una idea que habéis subrayado varios, el tema de que hay que redistribuir, ¿no? Yo creo que es clarísimo. Bueno, la idea de renta básica, no nos engañemos, cuando se hace bien, cuando no se hace falsamente, es una política de redistribución, de garantizar una vida digna a los niveles bajos. ¿Y quién lo paga? Los ricos. No sale el dinero de otros sitios. Y evidentemente, siempre que tomas unas medidas un poco de cambio, y digo un poco, porque la renta básica tampoco es la revolución, pues implica que unos ganan y otros pierden. Hay un elemento que se suele insistir mucho, también lo han planteado mis compañeros, que se incentiva a los gorrones. Mire, los gorrones son Villar-Mir, los bancos que se rescatan y toda esa gentuza que por la cercanía del poder político roban miles de millones, ¿no? Y al final, este hecho incontrovertible de que cada vez menos tienen más y más tienen menos, no puede ser un argumento que se utiliza para que las mayorías estén en contra de, por ejemplo, la renta básica, porque hemos visto que en Estados Unidos fueron capaces de poner a los pobres en contra del Obamacare. Y cada vez hay más experiencias y además todas dan resultados positivos, ¿no? Todas. Yo creo que no ha habido una sola que no haya. Obviamente los experimentos siempre son experimentos, luego la realidad es más compleja, pero en todo caso son argumentos adicionales para favorecerlo y cada vez hay más experiencias en todo el mundo. Hace años publicaron un estudio diciendo es viable económicamente, en la que con datos de 2010 pues también luego lo extendieron a España, lo hicieron primero para Cataluña, luego para España no foral, porque no eran con los datos del Ministerio de Hacienda, que no contaban con los de País Vasco y Navarra, que tienen haciendas, como sabéis, diferentes, ¿no? Entonces ellos proponían una renta básica anual de 7.968 euros. ¿Por qué esa cifra? Porque era la renta de suficiencia que aparecía en los presupuestos de la Generalitat de Cataluña. Ellos proponían un 20% para los menores, eso sería la cifra para adulto, y un 20% para menores. Equivalen, para hacerse un poco una idea, a 664 euros al mes para una persona adulta, ¿no? Entonces ellos, para estudiar la financiación, decían, entonces, en ese modelo, que una propuesta era cambiar el impuesto sobre la renta, de modo que pasara a ser mucho más sencillo y con un tipo único del 49%. Esto asusta mucho, pero claro, si ya hay una renta de 8.000 euros garantizada, pues es a partir de lo que se gane de ahí y por supuesto con otras condiciones, lo que implica que el resultado sea enormemente progresivo, ¿no? En su estudio, pues prácticamente el 70% más pobre de la población gana, y luego se va perdiendo un poquito, y quienes pierden lógicamente en el cambio son los niveles más altos de renta, ¿no? Por supuesto, y esto supongo que también lo hablaremos después, todo esto, todo lo que estamos hablando, se supone que sin tocar otras prestaciones, ¿eh? Quizá esa es una de las fronteras
respecto a propuestas, pudiéramos llamar de derecha e izquierda. Algunas de las propuestas de la derecha dicen, y esto permitiría reducir el estado de bienestar. No, esa trampa no, Veremos que sí, por supuesto, absorbe otros subsidios o transferencias, pero no la trampa de cargarse el estado de bienestar, ¿no? Quizá viendo esas dificultades de venta política y social de la idea de renta básica con un esquema de reforma tan drástica, pues hice un estudio, efectivamente, podríamos defender que se puede poner una renta básica a coste cero respecto a la situación actual, me refiero. Ese era el reto, ¿no? Ese era el reto, como luego matizaré, que no significa que tenga que ser así, sino para demostrar que es económicamente viable, sin gastar más. Bueno, ¿cuál es la hipótesis? Pues aquí la hipótesis que hice entonces era de en torno de 400 euros mensuales para adultos y 30%, 120 para menores, ¿no? Frente al 20-25% que han defendido Arcaraons y compañía y Raventós, yo creo que los datos de pobreza infantil obligan a esto. Y por otro lado, uno de los problemas que puede tener la renta básica, que son los hogares monomarentales, y digo marentales aposta porque son los más frecuentes, pues se palía en parte con un 30%, es decir, dando más cuando existen menores a cargo, ¿no? Considero que no hay solamente una forma de financiar la renta básica, sino que hay muchas otras, ¿no? Y que puede haber tantas como capacidad para imaginar un mundo mejor tengamos, y desde luego lo que no nos falta o no nos debe faltar es imaginación para esto. Las prestaciones que serían absorbidas por la renta básica, más el ahorro administrativo, más las deducciones del IRPF que también serían absorbidas, más el estímulo al consumo, pueden cumplir entre el 50 y el 60% de lo que costaría poner esa renta básica de 400 euros. Y luego se ajustaría con devolución para las rentas altas en el IRPF, es decir, las rentas altas que devuelvan esa renta básica que no merecían, ¿no? Las primeras, es decir, las comprarían en 100 y luego iría bajando. Y se podría hacer la corrección en las propias retenciones de impuestos sobre la renta, con lo cual casi es automático en la mayoría de los casos. El ideal sería que el ajuste se hiciera no solo en el IRPF, sino también haciendo que las rentas de capital paguen lo que deban de pagar. O sea, y los ricos van a cobrar también una renta básica, ¿no? Ya la están cobrando. Ya la están cobrando porque en el IRPF hay un mínimo personal y familiar, que es una renta que se paga en función de la familia, los hijos y demás, ¿no? Entonces, eso desaparecería, ¿no? Y esto, evidentemente, a quienes más se está favoreciendo de alguna forma es a los que hacen la declaración, que no son precisamente los más pobres, ¿no? Y se hiciera tributar a las rentas de ahorro, a las rentas de capital, a las rentas financieras, sobre todo, las especulativas son las que no pagan, que es lo que necesitaríamos para cubrir sobradamente la financiación que necesitamos, ¿no? Que no es verdad que suba la inflación en la medida en que no se financia con dinero, ¿no? Que eso sí que se generaría un elemento claramente de... O sea, no se financia creando dinero extra y, por tanto, no tendría por qué generar ningún tipo de inflación. Yo quiero subrayar esto de no caer en la trampa de la quiebra de lo social, ¿no? Es decir, siempre nos bombardean con la quiebra de las pensiones, la quiebra del estado de bienestar, pero no nos engañemos. Todo lo que aportamos con nuestros tributos va a una bolsa y esa bolsa se reparte como políticamente se decida. Por lo tanto, porque se habla de la quiebra, que hablen de la quiebra del ejército, que hablen de la quiebra de las embajadas, que hablen de la quiebra... No, ¿por qué solo quiebra lo social de toda esa bolsa común, ¿no? Es como aquello de se ha perdido la mitad del botín, era la tuya, ¿no? Pues un poco pasa lo mismo, ¿no? Hay problemas, pues se pierde la parte social, ¿no? Y que lo que hay es una decisión política. Queremos que de la bolsa común dedicar fondos a algo que es más eficiente, más justo y más equitativo. Pues yo creo que la respuesta sería obvia y esperemos que cada vez lo sea más. Últimamente se está hablando mucho de sostenibilidad, por ejemplo, de las pensiones, ¿no? Y creo que lo que se hace cada vez
que se discute la sostenibilidad de un derecho, que siendo un derecho, como podría ser este, y para mí lo es, y se habla de su sostenibilidad, lo que se hace es escamotear un problema que es político por un problema técnico. Para mí, y claro, esto yo no voy a sentar cátedra, pero para mí la renta básica es dos cosas fundamentales, que teniéndolas muy claras tampoco necesitan mucha mayor explicación, ¿no? Por un lado es el asegurar desde el Estado, y este detalle no es baladí, el derecho material a la existencia de todas las personas que residen aquí. ¿Qué es también? Pues para esas personas la libertad, que tampoco es poco, de existir sin el permiso de otros. Lo han planteado ahí. La renta básica, yo creo que nos permite abrir vías de felicidad que hoy están agotadas. Incluso en las zonas ricas de España, vi un estudio la verdad es que hace varios años, donde hasta un 30% de gente vive con ansiolíticos, antidepresivos. Es decir, que no somos felices, no lo somos, ¿no? Ni siquiera ya poniéndonos a la semana 2 partidos del siglo, ¿no? Uno es poco, ¿no? 2 partidos del siglo, pues ni siquiera así somos felices, ¿no? Y por tanto hay algo que es muy interesante, que son los efectos raros de la meditación. La gente que medita es más feliz porque se ponen en marcha circuitos neuronales diferentes que activan la empatía, ¿no? Y por tanto, la posibilidad de tener tiempo, que no sea un tiempo vinculado, ¿no?, a trabajar para otros, seguramente te convierte en una persona progresista, ¿no? Y por tanto los conservadores no quieren que seas feliz. Hay un elemento que me gusta mucho de la renta básica y es que reordena el ámbito territorial. ¿Por qué? Porque creo que termina lo que para mí es el terrible problema que tiene la política, que es la delegación de la misma. No puede haber renta básica con paraísos fiscales. No puede haber renta básica con paraísos fiscales. No puede haber renta básica con empresas que no pagan impuestos. Y por tanto la ciudadanía se corresponsabiliza con esta lógica y por tanto sabe que no puede tener esos beneficios si tampoco pelea para ellos. Ahí encontramos esos derechos y obligaciones. Porque la obligación no solamente que parece que le reclamamos que tengas que trabajar X horas, sino también un compromiso ciudadano con este tipo de cuestiones. De alguna forma, una renta básica, además, incrementa la libertad en general, pero incrementa también la posibilidad de decir que no a los contratos basura, la posibilidad, es decir, de alguna forma es una bolsa de resistencia que tienes en tu lucha obrera, en tu lucha sindical, en tu lucha de resistencia, porque tienes más libertad para ponerte, para luchar, que no cuando te ahogan y dices me tengo que rendir y no puedo seguir luchando, ¿no? La renta básica nos alfabetiza, ¿no? La renta básica de alguna manera nos permite ser más desobedientes y también eso explica por qué hay gente que dice cuidado, no sé cuáles son los efectos de la renta básica, no lo pongas en marcha, porque a ver si ahora que he domesticado a los sindicatos, ahora a ver si la huelga general es prácticamente las he desactivado, ahora que tengo de alguna manera el mundo del trabajo agarrado y he sido capaz de en el pulso ganarle, ahora me vas a sacar otra cosa y me la vas a liar, ¿no? Y por tanto yo creo que más allá de que haya neoliberales que quieren hacer de la renta básica una herramienta para cargarse el Estado social o para frenar la protesta, creo que la renta básica es una herramienta profundamente subversiva. Lo único sería regresar a condiciones de esclavitud a las mujeres para que paráis y para que cuidéis a las familias. Pero creo, ya digo, que es muy relevante y estamos hablando de la emancipación de la mitad de la humanidad, que es que a veces no nos damos cuenta, de la mitad, del 50%. Y por tanto creo que la renta básica, en el momento en que reconoce esta realidad y entrega una herramienta de negociación a las mujeres, creo que permite un avance muy fuerte. Creo que ha llegado el momento de dejar de confrontar derechos con derechos, ¿no? Cuando hablamos de renta básica, estamos hablando de eso, de garantizar el derecho material a la existencia. Puede haber estrategias diferentes, pero creo que no es incompatible con el derecho a que todo el mundo pueda tener un empleo en el mercado. Es decir, si repartiésemos el tiempo de trabajo y si hiciésemos otra serie de reformas. Lo que creo que sí es un error es confrontar la renta básica con el derecho a trabajar, porque le estamos haciendo el juego sucio al enemigo y, sinceramente, me parece de poca utilidad.
todo en esta vida depende mucho de manos de quien esté. Y ahí me acuerdo mucho de cuando Oscar Wilde planteaba lo que era para él el socialismo, ¿no? Lo planteaba como una utopía, ¿no? Como una utopía en la que formaba parte de ella precisamente algo que ahora nos están vendiendo como una distopía, que es que la mecanización del trabajo nos va a dejar a todos en paro, ¿no? O sea, al final, ¿qué sucede? Que todo es una disputa. Es decir, la renta básica puede ser perversa, por eso yo apuntaba al tema de que a mí me preocupa en manos de quien esté y que con esto se quieran tomar otra serie de medidas que nada tiene que ver con ella, y el trabajo garantizado también, imagínatelo en manos liberales, ¿no? O sea, o vienes a currar en esto que te doy o te echo del paro. Evidentemente, todo necesita una serie de transformaciones, ni el trabajo garantizado ni la renta básica por sí solos cambian el sistema. Yo tengo muy claro cuál es el sistema en el que me gustaría vivir y ahí entronco con lo que ha dicho el compañero de allí antes, ¿no? Que ha hecho una síntesis, ¿no? Un cambio de modelo productivo, que yo le añado que además sea ecologista y feminista y así pasamos del productivismo banal que además nos lleva al hoyo a todos y todas. La renta básica y el trabajo garantizado, pues muy bien, compañero, eso es exactamente el modelo que yo me levanto todas las mañanas para intentar construir un poquito más. Creo que lo que es fútil es confrontar cosas que deberían estar peleando por hacer un mundo más justo codo con codo. El tema trabajo versus renta básica y el tema incluso de hablarlo conjuntamente. Bueno, Economistas sin Fronteras organizamos una vez una mesa, estábamos Garzón y yo, hablando de trabajo garantizado y renta básica, ¿no? Y al final coincidimos los dos. Es que no son cosas contrapuestas, son políticas, cada una con unos objetivos semejantes al final, pero concretos en su aplicación y que son perfectamente compatibles. ¿Cómo se financia y de qué se acompaña? La financiación, la forma de financiación que Juan nos ha descrito puede ser de una renta básica de corte izquierdista o progresista, pero hay muchas otras maneras, ¿no? Hay que tener un discurso claro y contundente precisamente para que no sea cooptada por la derecha y por los más reaccionarios que lo que ven es, en un momento de desesperación y de necesidad social, una verdadera oportunidad de poder adelgazar el estado del bienestar y de seguir con esa línea liberal y neoliberal cuya pretensión siempre ha sido adelgazar el estado social mientras se aumenta el estado represor, ¿no? Que aumenta la policía y las formas de control social. Si la renta básica, fíjense ustedes, es un concepto de política económica y cualquier concepto de política es un sujeto en conflicto. O sea, cualquier concepto político tiene interpretaciones contradictorias. Pregúntale a Rajoy qué es la democracia, pregúntaselo a mi amigo Pablo. ¿Qué es el Estado? ¿Qué son las elecciones? ¿Qué es la libertad de expresión? Cualquier concepto, ¿qué es la igualdad? Cualquier concepto político está sometido a la lucha de sus interpretaciones. Igual ocurre con la renta básica. Le han planteado tanto Juan como Sol algo que es esencial. Y es que con la caída de la Unión Soviética ocurrió algo terrible, que se nos ha metido por debajo sin darnos cuenta, y es que a partir del hundimiento de la URSS desaparece de alguna manera la política y es sustituida por la técnica. Los problemas dejan de ser políticos y pasan a ser técnicos. Y son los expertos los que vienen a decirnos lo que puede ser y lo que no puede ser. Es el experto el que nos dice si nos tenemos que jubilar a los 65 o a los 70, cuando yo creo que son problemas políticos. Tiene que ser la sociedad la que defina cuándo nos queremos jubilar y qué sectores se quieren jubilar o qué sectores no se quieren jubilar. Y entonces le decimos a los expertos, yo ahora que he tomado como pueblo soberano esta decisión, me buscas tú el cómo. Y si no puede ser, me lo dices. Pero no eres tú el que de repente te cargas la soberanía popular y por tanto la democracia en nombre de esa técnica. El tema de los vagos, muy interesante porque es una de las críticas que yo menos soporto. A ver, fijaos cuál es el desquicie antropológico que supone que, por un lado, la misma gente que te está defendiendo, eso que llaman trickle down, ¿no? Lo del efecto goteo, es decir, no pongamos cortapisas a los ricos, ni a las grandes empresas, ni a los grandes capitales, porque si cada vez tienen más dinero, de alguna manera
que no sabemos cuál es, debe ser mágica, ¿no? Al final los pobres serán menos pobres. Estamos viendo que los hechos, una vez tras otra, y los datos empíricos demuestran que eso no es. Esa misma gente te dice, cuidado con los pobres que son unos vagos y hay que controlarlos. Entonces, creo que no hace falta mayor explicación para ver que estas dos cosas contradictorias, puesto que todos somos humanos, a no ser que los ricos tengan un gen especial que les hace honrados en contra de los pobres, pues lo que está es defendiendo una serie de intereses, evidentemente, de que el status quo siga así, porque a ellos les va fenomenal.